Si tomamos el punto más importante, que es el trabajar, comunicar, hablar, decir, buscar algo para alguien, encontramos el sentido lógico de la abogacía. Abogado, aquel que habla en favor y o por otro. Es una de las profesiones que han servido para conciliar, para estar, para dar, para conjuntar una mejor sociedad, mejores comunidades, desde el origen del hombre. Se ha venido dando siempre que alguien busque tener una interlocución por otro cuando ha habido una falta de comunicación. Eso es el origen y así se ha dado en el devenir histórico. Así ha sido siempre. En la historia de la abogacía se va dando también la dificultad de aquel que aboga o habla o trabaja por otro para conseguir un objetivo, para salvar un obstáculo, para concretar una negociación, para dirimir una controversia, para buscar una solución en algo. ¿Por qué se da la colegiación? ¿En qué momento encontramos ese origen de la colegiación? Como tal, en nuestro país, que es uno de los primeros países en la historia de la humanidad que tienen una colegiación, se da por un mandato real. Pero la razón por la cual se logra que el rey provea a los abogados de colegiación es para evitar que los abogados que han caído o bien en desgracia o los familiares de los abogados que no tienen hoy a un profesional, a su profesional que les proveía la manutención, no tengan que estar mendigando en la audiencia pública por recursos para poder sobrevivir. Así se da una orden real y se crea el primer colegio en la historia de las Américas, que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados hoy, Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, el cual presido, y se logra esta creación y entonces tiene una vocación muy importante la colegiación en ese momento, que platicaré brevemente cómo se da también en el devenir histórico. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces los abogados empiezan a tener no solamente una interrelación con todo el gremio, con todas las disciplinas jurídicas, con las autoridades judiciales, sino que también con los justiciables. Y empiezan a crear esa unidad, ese gremio que ya les provee de muchas cosas que podrían faltar si el profesional, el profesionista, deja de percibir un recurso. Y así se da la mutualidad, así se da la educación continua, así en esos albores se da la integración de la abogacía frente a la sociedad y se vuelve un actor contundente con el poder. Viene esa evolución y cuando ha habido momentos difíciles de los gobiernos, de los regímenes, de esas transiciones de poder, se han vuelto los abogados un factor muy importante para buscar que se preserve el Estado de Derecho. Desde los más incipientes estados de derechos hasta los más difíciles, cuando han sido realmente vulnerados, y también los abogados se han vuelto un objetivo del poder cuando éste ha sido dictatorial, cuando éste no ha respetado el marco jurídico y es cuando son atacados. Les puedo decir que en la experiencia de el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, que si bien tuvo incluso presidentes de la República que fueron miembros del colegio, también tuvo el poder político, el poder público, la intención de acabar con la colegiación y de acabar con los abogados, porque los abogados han tenido y tenemos como obligación buscar el acceso a la justicia de todos los justiciables, de todos los ciudadanos. Y cuando esto ha sucedido y se han tenido que enfrentar al poder, han tratado las autoridades,
los actores políticos de aplastar a los abogados. Es sin duda muy importante que los abogados, que debemos ser custodios del Estado de Derecho y hoy en el Estado democrático de Derecho, tengamos que enfrentar al poder cuando se tenga que enfrentar. Tengamos que contener al poder cuando se deba contener. Tengamos que acompañar e incluso dirigir para que se preserve el marco jurídico correcto, para que se preserve el Estado democrático de Derecho a la propia autoridad. Y buscar el Estado democrático de Derecho significa tener un equilibrio de los hoy 3 poderes, tanto del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Que no venga una intromisión, como las hemos estado viendo, del Ejecutivo en los otros 2 poderes. Y deberemos ejercitar las acciones que sean necesarias para preservarlo. Y hoy, se los puedo decir con orgullo, que agrupando a todos los colegios de abogados, agrupando a todas las instituciones de abogados, agrupando también a todas las disciplinas jurídicas, estamos creando no una fuerza en contra del gobierno, no, sino una unidad gremial que permita un mejor desarrollo social y que desde nuestra trinchera podamos trabajar de manera contundente en favor de la misma sociedad. Es importantísima la participación del abogado día con día en todas las actividades. Quiero dejarles una reflexión importante. Somos la única profesión que detenta un poder y es el Poder Judicial. Para formar parte del Poder Judicial, sea juez, sea magistrado o sea ministro, es obligación, es requisito ser abogado. No puede ser simplemente un ingeniero o una persona común y corriente para poder ser juez, magistrado o ministro. Detentamos uno de los poderes. Es una gran responsabilidad. Y si a esto le sumamos que en todas las dependencias del Poder Ejecutivo existe, cuando menos, un abogado, sea director jurídico, sea consejero jurídico, se sigue incrementando nuestra participación en las acciones de gobierno. Y yendo todavía más lejos, en el Poder Legislativo existe también una obligación para que cada una de las comisiones tenga un apoyo o un consejero jurídico. Es decir, que tenemos una participación activa en todos los poderes. Tenemos una gran responsabilidad y eso en los 3 niveles de gobierno. ¿Hacia dónde vamos los abogados hoy con el trabajo que hacemos con la colegiación? Vamos hacia la autorregulación. ¿Qué mejor que el propio abogado regule a sus pares? Que en la comunión del trabajo, con el esfuerzo propio, tengamos una autorregulación que permita nuestro ejercicio desde una ética que aplauda a la sociedad, pero sobre todo que vele por la sociedad, que vele por el Estado de Derecho, estemos participando. Esto conllevará también a que en esa transición tengamos la obligación en nuestra autorregulación de certificarnos. ¿Y con quiénes nos debemos de certificar? Pues nos debemos de certificar con las instituciones de educación, con las escuelas de derecho, con las universidades, con las facultades de derecho y siempre de la mano con quien imparte la educación, trabajando también de común acuerdo. Por otro lado, después de llegar a culminar la certificación de los abogados, debemos de tener una colegiación obligatoria. Esa colegiación obligatoria tiene que venir desde el órgano regulador de la educación, en este caso la Secretaría de Educación Pública, en comunión con el órgano autorregulador, que son los colegios de abogados, para que tengamos certificación y colegiación. Y la sociedad, que es el usuario de los servicios que nosotros prestamos, tenga certeza que está contratando a un profesional capacitado, un profesional que tiene una buena reputación y que cumple
con la encomienda que le da para poder siempre cumplir el trabajo, pero sobre todo auxiliar a la comunidad, auxiliar a la sociedad. Tenemos una gran responsabilidad social. Esa responsabilidad social es tan importante que somos uno de los ejes que permite que se trabaje, que se viva, que se conviva, que se logre la paz social si tenemos respeto a nuestro marco jurídico. Si podemos nosotros hacer que la sociedad entienda que el abogado es importante por el trabajo que desempeña, tendremos éxito en nuestra gestión. Pero antes de eso, tenemos que ser lo suficientemente claros y honestos para reconocer a la sociedad que en un sinnúmero de ocasiones hemos fallado, que en un sinnúmero de ocasiones el abogado no ha cumplido. Por eso se ha manifestado la misma sociedad de una forma graciosa, porque también tenemos una cultura que es la mofa, expresándose mal de los abogados. Tenemos nosotros la obligación de cambiar el sentido de esa percepción social, porque es una realidad. No podemos decir que todo ha sido maravilloso, no. Hemos tenido una problemática nosotros en el devenir histórico muy preocupante. ¿Por qué? Porque se ha llevado de la mano con los actos que vulneran a nuestra sociedad, como la corrupción. Un flagelo nacional, sin duda. También es un flagelo internacional. Pero hoy tenemos que trabajar primero con nosotros, porque nadie da lo que no tiene, y después, que lo estamos haciendo, y después trabajar y lograr que el marco legal sea respetado especialmente por las autoridades y evidentemente en esa dualidad que se tiene de gobernante y gobernado por la misma sociedad, y somos un factor para que esto se cumpla. Y debemos ser respetuosísimos, sí, pero también debemos responder a la sociedad que nos lo pide hoy más que ayer con una gran exigencia. ¿Por qué? Porque se siente, se vive y en el devenir de todos los días, en esta actualidad, sabemos que hay factores, que hay elementos que rompen la estructura social y generan que no se pueda vivir cómodamente. ¿Por qué? Porque el primer rompimiento social se da con la inseguridad y esta se da cuando no se respetan las leyes. Pero también tenemos la obligación clara que en el marco legal se generen oportunidades, que dentro de esa importantísima situación que da la norma jurídica, frente a todos, podamos no solamente tener los ciudadanos oportunidades, sino que también podamos tener una convivencia en paz, podamos tener una convivencia que permita nuestro desarrollo personal. No solamente es la oportunidad de trabajo, no es solamente la oportunidad de tener un salario o de estar bien remunerados, sino de tener esparcimiento, de lograr una convivencia familiar y poder desarrollar a las comunidades en cualquiera de las regiones de nuestro país. Quiero cerrar con un punto muy importante, que es la obligación mayor que tenemos hoy los abogados frente a la sociedad. Y todos aquellos que han tomado la decisión de trabajar en favor de la legalidad, de trabajar en el ejercicio profesional, debemos de prever y debemos de proveer dos cosas. Uno, que se cumpla con la ley. Y dos, que todo mundo tenga acceso a la justicia. Y es un abanico enorme, pero esa responsabilidad es de nosotros frente a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras comunidades, pero es una exigencia de convivencia y de desarrollo. No lograremos y no tendremos éxito si no logramos el acceso a la justicia de todos los mexicanos. Gracias.